Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estés viendo. Bienvenidos a este su programa Conexiones Cuánticas. Mi nombre es Luz Adriana Valle, ya saben que les comparto desde el corazón aquí desde Colombia y hoy venimos con un tema súper importante que nos va a ayudar a avanzar un poco en este camino de evolución y tiene que ver con la liberación emocional. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son estas frecuencias, finalmente todo en el universo es frecuencia, es onda, es partícula, y estas frecuencias que pueden ir desde lo más denso, como puede ser la vergüenza, que en la escala del doctor David Hawkins nos marca en 20, o puede ser la culpa que nos marca en 30, la apatía en 50, y así vamos subiendo, como también vamos subiendo en este nivel de frecuencia hacia las frecuencias de aceptación, de razón, de amor, de alegría, de paz que nos van subiendo. Entonces, las emociones son básicamente frecuencias de onda o de energía en la cual nos movemos cotidianamente. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan pensamientos y se retroalimentan siempre uno al otro. Bien, hay diferentes tipos de emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones, ¿cierto? Es decir, están las propias. ¿Cuáles son las emociones propias? Yo voy por la calle, voy manejando, de pronto alguien se me atraviesa, se me salta el Valle Santa, como decimos aquí en mi tierra, el apellido, y entonces de pronto saco la cabeza por la ventanilla y le digo, fíjese por dónde va, o no, el semáforo, ¿no? Cuando yo logro expresarla, esa emoción se suelta, se tranquiliza. El problema es que no siempre las emociones las podemos eh, soltar o manejar, ¿sí? O respirar y entonces ahí también la puedo soltar, ¿cierto? En las negativas, digamos, en las que se consideran de baja frecuencia, para no ponerles el término negativo. Pero hay emociones que nos sobrepasan. Entonces esas emociones que no sobrepasan, los llamamos emociones atrapadas. Entonces, de lo que se trata es de liberar emociones que se han quedado atrapadas. Estas emociones, ¿dónde se quedan atrapadas? Realmente lo que yo he mirado en lo cotidiano es que se quedan en nuestro cuerpo físico o en alguno de los cuerpos, el etérico, el emocional, el mental, pero es muy frecuente que estas emociones atrapadas nos puedan generar, por ejemplo, una tensión muscular, nos pueden generar una tos, nos puede generar una conjuntivitis, nos puede generar unos cólicos súper fuertes, bueno, nos pueden generar síntomas físicos y también se pueden alojar en alguna parte de nuestro cuerpo. Estas emociones atrapadas pueden ser propias, pueden ser prenatales y pueden ser heredadas. Entonces, las propias son aquellas cosas que me pasan a mí, pero que no logro procesar en el momento y que se quedan allí. ¿Como cuáles? Un atraco, por ejemplo, es una emoción que me sobrepasa, que, que puedo quedar paralizada, que puedo quedar absolutamente en shock, o que puedo reaccionar de una manera imprevista, donde no mido las consecuencias, donde me enfrento, pongo en peligro mi vida, pero allí queda la huella porque esta es una emoción o un cúmulo, en este caso, un cúmulo de emociones que me sobrepasan, que no puedo eh, manejar en el momento y se quedan allí ancladas, quedan allí atrapadas. Pero también hay otras emociones que quedan atrapadas porque no puedo expresarlas. Por ejemplo, mi jefe me hace sentir todo el tiempo que soy tonta. Tenía que ser mujer. Ay, pero a usted cuándo le va a quedar algo bien, ¿no? Y entonces puede ser que me lo diga con palabras, puede ser que me lo diga con gestos, pero yo no soy capaz de mandarlo al carajo porque es que de ahí depende mi sustento. Es que si lo mando donde quisiera mandarlo, eh, me van a echar del trabajo, voy a perder mi trabajo. Y eso hace que yo me lo guarde. Y eso también es una emoción atrapada.
Ahora, hay emociones que quedan atrapadas que pueden ser por sumatoria, es decir, ¿no? Como que le voy juntando, a veces con el esposo, con la pareja, ¿no? Voy juntando, siempre me hace sentir estúpida, siempre me hace sentir que no valgo, siempre me hace sentir que no soy digna, lo que fuera, entonces voy acumulando y se queda allí una emoción atrapada de vergüenza, de culpa, de no ser suficiente, de lo que fuera. ¿No? Entonces estas son propias, me pasan a mí. Pero resulta que también hay emociones que son prenatales. ¿Qué quiere decir? Mamá queda en embarazo, es una adolescente, no está casada, tiene mucho miedo de que sus papás se enteren de que quedó en embarazo, oculta el embarazo lo más que puede. eh, Puede ser, por ejemplo, que la mamá de mamá, o sea, mi abuela, la maltrate porque fue una inconsciente, por sinvergüenza, por lo que... Y esas emociones quedan atrapados en ese bebé, en ese feto. Las emociones que tiene mamá pueden quedar allí apresadas. Pero también está lo que mamá sintió del miedo, el miedo a morirse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acababa de pasar una cirugía cuando queda en embarazo, porque hay una abuela que murió de parto y le puede el miedo a que le pase a ella, el miedo al abandono, de que papá cuando se dé cuenta que está en embarazo, ella se quede sola, ¿sí? Puede estar la rabia porque le dijo a papá que estaba en embarazo y él le dijo, eso es problema suyo, a mí no me interesa, usted fue la que se embarazó porque no se cuidó. Entonces, todas esas cosas que han pasado a mamá puede quedar registrado o puede no realmente queda registrado en ese bebé que va a nacer. Entonces, muchas veces tenemos estas emociones que no sabemos que de dónde vienen y yo digo, no, pero yo no siento miedo, yo no siento vergüenza, yo no siento, porque yo no la tengo registrada de manera consciente, pero aparecen ahí porque nuestro inconsciente es como una cinta magnética donde ha guardado absolutamente todo. En algunas sesiones ya no estoy haciendo tanto terapia regresiva, pero sí trabajé mucho con la terapia regresiva y ya para quienes pregunten, ¿y por qué no la está haciendo? Porque creo que hay unas maneras mucho más fáciles, más directas de limpiar las memorias sin tener que ir como a todo el proceso. O sea, creo que hay, cada vez se van haciendo como ir en jet, ¿no? O sea, si me puedo ir en burro, en bus, en una avioneta o me puedo ir en un jet. O sea, cada vez vamos agilizando. Por eso no lo hago, no porque no funcione o no sirva. Pero para traer como al momento. Había una chica, siempre en la terapia regresiva, y digo, hacía terapia regresiva como proceso de descubrimiento y no como turismo espiritual. Ay, es que quiero saber quién fui en la vida pasada. No, para eso nunca he utilizado la, la, la regresión, sino dentro de un proceso. Entonces, dentro de un proceso tengo una relación, tenía una relación, por ejemplo, de una chica que siempre sentía que su novio o su pareja siempre quería solamente tener sexo, ni siquiera era capaz de decir sexo, sino que siempre quiere eso, ¿sí? Y yo le decía, bueno, ¿y tú lo disfrutas? Sí, ¿tienes orgasmo? Sí, entonces, ¿por qué te sientes siempre usada? Eso tiene que ver con todas estas creencias que traemos y demás. Pero cuando se le lleva, por ejemplo, a que cuando mamá se da cuenta que está en embarazo, eso queda registrado. Cuando mamá le cuenta a papá que está en embarazo, eso queda registrado en esta cinta magnetofónica de las que les hablo, ¿sí? Que la tenemos inconsciente, pero que al momento de ir a la regresión es como si le pudiéramos dar play a esa cinta y mirar lo que allí pasó. Y entonces esta chica, cuando la llevo a que mire cuando mamá le dice a su papá que está en embarazo, dice, papá llega borracho, papá llega oliendo a perfume de otra mujer. Entonces, toda esta sensación de que le iban a poner los cuernos porque ella era una obsesiva, controladora, contaba los condones que habían quedado la última vez, bueno, entraba al baño a revisar el cepillo del cabello para mirar si había un cabello de otra persona, bueno, una obsesiva bastante, era una chica joven, bonita y demás.
pero su miedo estaba, por ejemplo, de la traición, porque ella lo vivió en vientre, ¿sí? Entonces, y además ella hizo como un pacto de yo no me voy a enamorar, ¿no? O sea, un poco en esta defensa de a mí no me va a pasar lo mismo que a mamá. Esto es de una manera muy inconsciente, están como estos decretos allí. Entonces, estas emociones de lo que sintió mamá queda en el bebé, queda registrado. Entonces hay emociones propias y hay emociones prenatales. También he descubierto que, bueno, y venimos entonces a la siguiente porque estaría más parte de esta, y son las heredadas. ¿Qué son las emociones heredadas? Aquellas que yo tengo, que heredo tanto de papá como de mamá, de abuelos, de bisabuelos, tatarabuelos. Yo he encontrado en sesiones emociones que vienen trayendo hasta de 13 generaciones atrás. Hellinger nos dice que nosotros somos producto de 7 generaciones o más. Pues les puedo comentar que haciendo la pista, y ahorita les voy a decir cómo se lleva la pista, para saber de dónde viene esa emoción, he encontrado hasta de 13 generaciones atrás. Entonces, estas son emociones heredadas, emociones, una abuela que sufrió la humillación cuando fue a tener a mamá, por ejemplo, donde los bisabuelos la echan a ella de la casa, le dicen que es una sinvergüenza, que es una vagabunda, que no, 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 y la echan de la casa y ella esa vergüenza, esa culpa, esa indignidad, esta sensación de haber fallado, la pasa a mamá y mamá la transfiere a este nuevo bebé, a esta linda y preciosa niña que soy ahora, la puedo traer desde de esa abuela, digamos, ¿sí? O de esa bisabuela, o de esa tatarabuela que sufrió el que le asesinaran el esposo y el dolor del sufrimiento, porque además es una viuda que queda con 8 hijos, en esta sensación de absoluto desamparo, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser que yo encuentre una emoción en mí de desamparo y yo digo, pero yo no sé de dónde viene esta emoción. Si a mí pues yo he tenido todo en la vida, mi mamá, mi papá han estado conmigo, ellos me apoyan, pero es una sensación absoluta de desamparo, ¿sí? Puede ser que esa emoción de desamparo no sea mía, sino que sea heredada de esta, por ejemplo, tatarabuela, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, de estas emociones? También ocurre con los bioshock, o sea, un bioshock que mamá haya tenido en la infancia, por decir algo, un abuso sexual de mamá a los 6 años, ¿sí? Que ella pueda incluso hasta haberlo olvidado, pero ahí quedó ese bioshock. La información puede pasar a las nuevas generaciones, ¿sí? O, no sé, yo que me quemé a los 3 años, seguramente ese bioshock puede pasar, por ejemplo, a mi hijo, puede que él no lo manifieste, pero puede ser que se haga evidente en una nieta o en un bisnieto, ¿no? O sea, puede pasar de generación en generación. El bioshock tiene que ver con ese proceso de trauma, esa emoción que llega, que es muy fuerte y que no se logra procesar y marca allí, queda un trauma, ¿sí? El bioshock es el que genera trauma. Entonces, eso yo también lo puedo traer de todos mis ancestros. Cuando entramos en el código, en el libro del Código de la Emoción del doctor Bradley Nelson, él trabaja toda esta parte de la liberación de emociones, ¿sí? De hecho, él trabaja con este aparatico que es el MacBoy, realmente sirve cualquier imán, ¿sí? Entonces, podemos liberar estas emociones, ¿sí? Y lo puedo pasar a través del meridiano gobernante, ¿sí? Pero bueno, ahorita les digo cómo lo podemos liberar, pero quiero mirar primero cómo sabemos esta emoción, cómo es esta emoción. Entonces, yo puedo testar con un test de kinesiología, que puede ser el péndulo, que puede ser mi cuerpo, que puede ser realmente podemos, después hablamos de pronto en otro momento de los test de kinesiología, pero a través de cualquiera de los test de kinesiología yo puedo medir cuál es la emoción que tengo allí atrapada para liberar. Entonces, cuando aparece una emoción en el libro del Código de la Emoción aparecen una emociones, una tarjeta, digamos,
con emociones y tú puedes ir mirando si la emoción que necesito liberar está en columna A, columna B, par, impar, y puedo ir mirando para poder detectar cuál es la emoción. Vamos a encontrar una emoción de humillación. Entonces, esa emoción de humillación, ya luego yo voy a testar de la misma manera si esa es propia, si es prenatal o si es heredada. Si es prenatal, podría, por ejemplo, es simplemente información, no puedo simplemente ir a retirarla como hacemos ahora, pero digamos que yo esto lo enseño, ¿sí? De una manera muy fácil para que podamos aprender y no solamente a liberar emociones, sino patrones, creencias, bioshocks. Bueno, realmente en el curso en el que lo enseño, de herramientas de sanación consciente, podemos aprender como 50 herramientas distintas para subir nuestro nivel de conciencia. Está disponible, es grabado, es muy corto, pero muy explicado así paso a paso. Entonces, quienes quieran, bueno, ahí está la información en mi página web. Entonces, en este ir revisando si la emoción es propia, si es propia, yo puedo preguntar luego a qué edad fue. Entonces, la emoción si fuera propia, la emoción de humillación podría ser a los 7 años, cuando papá me dice que, que él no tiene por qué responder por mí porque él no es mi papá. Vamos a suponer cualquier cosa, ¿no? Y me hace sentir porque yo veo que va a llevar a mis hermanitas al parque, a mí no me lleva, yo pregunto que por qué a mí no me va a llevar, y entonces dice, yo usted no tengo por qué llevarla, ¿no? Entonces puede haber una emoción ahí, por decir algo, de humillación. Entonces, la puedo encontrar a los 7 años. A veces es muy temprano, como por ejemplo, si es prenatal, yo puedo mirar en qué mes de gestación, en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, ¿sí? Si es en el tercero, en el mes séptimo, en el octavo, en el noveno, puedo ir a determinar, digamos, dónde se implanta esta emoción atrapada. Y ahí puedo decir, ah, bueno, mamá tuvo de aborto a los 8 meses, ¿no? Una alerta una amenaza de aborto a los 8 meses y ahí pudo haber quedado, ¿sí? O sufrió un accidente o iban en el carro y la atracaron cuando estaba de 6 meses yo en la panza. Entonces ahí puede quedar ese registro. Es muy difícil recordarlo, por supuesto, o sea, no lo tengo registrado porque es a manera muy temprana. A veces no sabemos qué pasó, solamente podemos decir en qué momento del periodo de desarrollo fue que se generó esta emoción atrapada. Cuando es prenatal, entonces vamos a mirar en qué periodo de gestación ocurrió. Si es heredada, entonces preguntamos, ¿esta emoción de humillación es propia? No. ¿Es heredada? Sí. ¿La heredé de papá? No. ¿La heredé de mamá? Sí. ¿Mamá la heredó de alguien más? Sí. ¿Del abuelo o de la abuela? De la abuela. ¿La abuela la heredó de alguien más? Sí, ¿no? Y así es como les digo que encontrábamos en esta persona con la que trabajaba un problema, que tenía un problema de cuello que era ya crónico, con medicación y demás, y era cantidades de emociones de humillación, propias, prenatales, heredadas de la línea materna, de la línea paterna, y llegamos hasta 13 generaciones atrás. Al mes, cuando volvimos a atenderla, ella ya ni se acordaba que había tenido problemas de cuello. O sea, ¿no? ¿Cómo le ha ido? No, bien. ¿Y cómo va con el cuello? Ah, no, a mí no me volvió a doler. O sea, ni siquiera, ya se había quitado, ¿sí? Porque eran todas estas emociones de humillación las que estaban allí haciendo, pues, lo que les decía de que pueden terminar generando dolores o enfermedades. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que tenemos esa emoción. No, pero yo nunca he sentido odio por nadie, ¿sí? No, yo no siento envidia, no, yo no, ¿sí? Y puede ser que simplemente yo no las tenga conscientes, ¿sí? Y pueden ser propias, pueden ser prenatales o pueden ser heredadas.
La gran ventaja es que como es energía, esta energía se puede limpiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una vez que detectamos cuál es la emoción, en qué momento se genera, si es propia, si es prenatal o si es heredada, tenemos una cosa que se llama el meridiano gobernante. El meridiano gobernante va desde el labio superior, pasando por toda la línea media, pasa por aquí, por la frente, por la coronilla y va por toda la columna hacia abajo. Si yo soy la terapeuta, yo puedo limpiar a través de la columna vertebral esta emoción, ¿cierto? Pongo la intención de que esta emoción sea liberada, ta, ta, ta. O puede ser que si yo me lo voy a hacer a mí misma, entonces simplemente voy a pasar el imán de la frente, no hay necesidad que me lo ponga desde acá, con que pase de la frente, pasando por la coronilla hasta la nuca, voy a ir limpiando esa emoción de humillación, de vergüenza, de miedo, de lo que fuera. Y esta es una de las formas de limpiar. Podemos hacerlo también a través de la intención, conectando con nuestro campo, abriendo campo magnético. En las sesiones que yo hago ya solamente para algunos ejercicios utilizo el imán, pero con que yo diga, abro campo magnético. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico es un campo electromagnético mucho más fuerte y mucho más poderoso que el del imán. Entonces simplemente activo ese campo energético y pongo la intención y libero. Y cuando testo me doy cuenta que ha quedado evidentemente liberado. Entonces, y si no, simplemente lo podemos hacer a través del imán. ¿Qué es lo importante de? Es como si quitáramos mugre, como si quitáramos anclas que nos mantienen en una densidad baja. Entonces, al limpiar estas emociones, nuestro nivel de conciencia sube. Y al subir nuestro nivel de conciencia, nuestro mundo cambia. ¿Por qué? Porque con lo que yo me hago resonante, con lo que yo de alguna manera vibro, atraigo lo que está en mi nivel de frecuencia. Entonces, Pedro de Malas, que estaba allá abajo y que lo orina el perro, lo caga la paloma, lo salpica el bus, como ya saben que lo digo, ya deja de ser ese para pasar como al siguiente piso, al siguiente nivel, donde eso ya no está, no le corresponde, ¿sí? Va a un siguiente nivel. Y es la maravilla de saber que esto lo podemos ir limpiando. Entonces, bueno, ahí esa herramienta lo hacemos en las consultas individuales, como les decía, de medir los niveles de conciencia, de expandirlo a través de la liberación de emociones, de patrones, de creencias limitantes, y a medida que vamos limpiando este tipo de información, vamos sutilizando, vamos subiendo este nivel de conciencia y nos hacemos merecedores a nuevas realidades. Bueno, creo que era lo que quería contarles en este día. Si les pareció interesante, no olviden darle like, sobre todo compartir con otros este conocimiento, esta información que les puede ser de mucha utilidad. Pueden hacerme los comentarios también allí debajo, sus preguntas, y recuerden contarme sobre qué temas les gustaría que trabajáramos en nuevos episodios. Ha sido un placer estar aquí hoy con ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Bendiciones para todos.